del Señor. Como era el día de la preparación, era viernes, y estaba por comenzar el día de reposo, las mujeres descansaron conforme al mandamiento, y regresaron al sepulcro hasta el primer día de la semana, en domingo, trayendo especies aromáticas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, pero dos varones con vestiduras resplandecientes se les aparecieron y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea. Adelante, hermanas, con alegría cantando el himno número 122. Ved al Cristo Rey de Gloria, en sus dos primeras estrofas. Adelante. Pasen a su lugar, hermanas. Vamos a iniciar con el llamamiento. Demos apertura oficialmente a este culto de Domingo de Resurrección con el texto de llamamiento en el Salmo 24, verso número 7, que leeremos de manera unida. Salmo 24, verso número 7. Dice la Escritura: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Amén. Dice el mismo Salmo que el Rey de Gloria es Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aquí mismo define quién es el Rey de Gloria, a quien alabamos cantando el himno Las obras de tus manos, el número 6.
sea con nosotros. Acompáñeme en esta oración. Amado Padre Celestial, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque tú la fundaste sobre los mares y la firmaste sobre los ríos. En ti nos gloriamos al venir a tus atrios en este día y darte la honra debida a tu nombre. Gracias por tu fidelidad al sustentar nuestra vida para estar aquí e iniciar juntos una nueva semana. Gracias por tu misericordia, que también es nueva cada mañana. Y no nos das conforme a lo que merecemos, porque recibimos tu gracia en Cristo Jesús. Gracias por tu justicia, porque en ella vivimos confiados, sabiendo que nadie escapa a tu soberanía y que no hay injusticia ni perversión de derecho, porque tienes autoridades que te dan cuenta y tú estás sobre ellos. Padre, sé con nosotros, agrádate de este culto, de esta adoración que hacemos en vida nueva, por tu resurrección, por tu espíritu y en la dirección de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Abran la escritura en Romanos 16. Quiero introducir el saludo con este texto. Romanos 16, para leer juntos dos versículos, el 19 y el 20. Dice así la escritura, Romanos 16, 19 y 20. Leemos todos. Porque nuestra obediencia a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vemos, hermanos, que aquí hay una gran promesa. Cuando somos sabios para el bien y con obediencia notoria, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo, entonces, sea con ustedes. Es el saludo a los amados de Dios, a los llamados a testificar de su reino. Le doy lugar al pastor como presidente del consistorio para que salude a la congregación y dé palabras de bienvenida. Rosh Duni, un pastor armeniano, pero que ya está en la presencia del Señor, decía: somos el pueblo de la resurrección. Así que buenos días, resucitados. Buenos días. Sí. Si no, que diga nuestro hermano que está ahí atrás, nuestro hermano Alex. ¿Sí? Así que somos la comunidad de los resucitados. Así que, hermanos, nuestro hermano ya lo dijo todo y no quiero repetir más. Simplemente, bienvenidos a esta comunidad y que demos testimonio lo que realmente creemos. Si creemos que Jesús resucitó, viviremos entonces como resucitados. Dios les bendiga. Así, hermanos, llegamos al momento de la proclamación de la palabra con Lectio Evangelium en Mateo 27, 57 al 28, 15. Todos en pie, por favor. Vamos a hacer la lectura de manera alternada de Mateo 27, versículo 57 hasta el 28, 15. ...27, 57, inicio, dice así la escritura: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y
tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra alrededor del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron a asegurar el sepulcro, llenando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de inmediato los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. entonces Jesús les dijo, no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. y si esto lo viere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Todos, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno del Calvario en la cumbre, el número 103.
tomen su lugar. Así hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor. Hoy el título del mensaje no es el que está en los boletines. Ahí hubo también por la computadora del pastor, hay un cambio. Debe ser, hermanos, un signo de admiración. Es verdad, el Señor ha resucitado. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Pues una vez más, disculpas por los cambios. Ustedes recordarán el accidente con mi computadora. Está en ceros, en blanco. Entonces no he podido, y no sé si después podría hacerlo, resucitar los archivos. Okay, sí, yo no podré. Pero eso no quiere decir que tampoco el tema de hoy sea improvisado. ¿Sí? De ninguna manera, no es improvisado, ha llevado lo que debe de llevar un estudio de estos, pero pues no tengo manera ahorita de formatearlo y todas esas cosas. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 33 y 34. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 33 y 34. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo todos juntos. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, nuestro poderoso Señor, Rey y Dios nuestro, estamos en este lugar porque queremos con todas las fuerzas de nuestra alma gritarlo, que tu Hijo vive, que ni las fuerzas de las tinieblas ni el deseo de algunos hombres pudo detenerlo en la tumba. Él ha resucitado y ahora está a tu diestra, desde donde está intercediendo por tu iglesia, dirigiendo y protegiendo también a tu iglesia. Si no fuera así, hace mucho que hubiéramos desaparecido. Es más, nosotros ni siquiera hubiéramos llegado al conocimiento de tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Hoy queremos, Señor, no solamente nosotros, sino también instruir a nuestros jóvenes, alertar a nuestros jóvenes y también instruir a nuestros niños de la razón de nuestra fe, como nos recomienda el apóstol Pedro, que estemos siempre preparados, pero santificando nuestros corazones para dar razón de nuestra fe. Por eso, Señor, al abrir las Escrituras, queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, dándole entendimiento a nuestro ser para que podamos conocer tu voluntad, podamos amarla y anhelarla y vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La fe escritural con respecto a Jesucristo
implica y requiere creer que fue resucitado de entre los muertos en el mismo cuerpo que sufrió la crucifixión. Esto es importante. Porque Jesucristo, por su resurrección, destruyó el poder del pecado y de la muerte. Además, expuso su victoria sobre los reinos del espíritu y la materia, conquistando al enemigo en todos los reinos. Esto no quiere decir que nosotros creamos en la dicotomía aristoteliana. Para nada. Él tiene sus discípulos. Dios que los bendiga. Significaría, si Jesucristo solo hubiera resucitado de entre los muertos como un espíritu o como un fantasma, entonces la única victoria y su único poder salvador se limitarían al mundo del espíritu. Significaría que él sería incapaz de responder a las oraciones con respecto a las necesidades materiales. Quiero insistir, hermanos, en esta posición. No estamos hablando aquí ni de Aristóteles ni de Platón en su visión dicotómica, de ninguna manera. Pero los seres humanos no somos animales racionales. La Escritura dice que somos espíritu y que somos alma. A eso es a lo que nos estamos refiriendo, no en esa división filosófica helenística. La oración del Señor es una muestra de cómo Él entonces nos enseña a orar por nuestras necesidades físicas, que llamamos materiales, ¿sí? Por el pan nuestro de cada día, etcétera, etcétera. Sus mismas palabras desde la cruz, ¿sí? Las primeras tres palabras estuvieron dirigidas a las necesidades humanas. El hombre necesita perdón, aunque él no lo sienta. Miren, es como que les diré, pues el diabético en sus primeras etapas, asintomático, él necesita un médico, él necesita ser curado. O los hipertensos, en sus primeras etapas, silenciosos, hay una necesidad ahí, necesitan esa. Y entonces, bueno, esas necesidades las ve el Señor. Usted tal vez, algunos porque tienen 15 años, 20 años, pues piensan que todo está, que no pasa nada, ¿no? Pero no crean que esa juventud les va a permanecer para siempre, hermanos. Aun cuando ustedes se cuidaran, fueran súper veganos, ¿sí? O qué sé yo, el cuerpo se va desgastando, ¿sí? Y va a mostrar esos signos de debilidad, y entonces se va a preguntar, ¿a dónde iré? ¿Sí? Ahorita se está preguntando, ¿a dónde iré este fin de semana? ¿A qué playa voy a ir? ¿Sí? ¿O a qué antro voy a ir? Pero en poquito usted ya va a pensar, va a tener otra perspectiva. El ladrón que estaba ahí ya sabía lo que le esperaba. Era cosa de horas, era cosa de minutos. ¿Y qué iba a pasar con ello? Nuestro Señor atendió esa necesidad espiritual que tenía ese hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Su madre se iba a quedar abandonada. Creo que algunos o algunas madres aquí, espero, y que nunca tengan esa experiencia de llegar a esa edad, 60, 70 años, y no tener nadie que vea por ustedes. Y entonces veríamos esas necesidades. Y Jesús lo vio, y por él le dijo a su mamá, tranquila, no te estreses, ¿sí?
mujer, he ahí tu hijo. No está sola. En sí, entonces vean ustedes que el Señor está atento también a nuestras necesidades físicas, que algunos llaman materiales. Entonces, aclaro, no estoy haciendo esa división, ¿sí? Esa división dicotómica de los filósofos y sus discípulos, porque tiene muchos admiradores, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Ustedes, yo sé que ustedes no son sus fans, ¿verdad? ¿O me equivoco? Para nada, ¿verdad? Ustedes no le prenden veladora a San Platón, a San Aristóteles, a San Marx, a San Hegel, etcétera, y etcétera. Pero debido a que Jesucristo resucitó de los muertos, el Señor sobre todos los señores, Él es ahora entonces Señor sobre todos los señores, Rey sobre todos los reyes, el legislador y el gobernador supremo de todas las cosas materiales y espirituales. La oración así entonces es efectiva, y es efectiva porque Él es eficaz. Por lo tanto, podemos decir, como el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y mi ayuda, parafraseando, una ayuda muy presente en los problemas. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y las montañas sean llevadas o arrojadas a la mitad del mar. Por esta razón, desde los días de la Iglesia Apostólica, y si pudiéramos hablar de la Iglesia discipular, por así decirlo, es decir, desde antes que el Señor ascendiera, los discípulos que anduvieron ahí durante esos 40 días, todos, porque a veces escuchamos discípulos y nos imaginamos solamente los 12 apóstoles, o los 11 ya después del suicidio de Judas Iscariote. Cuando la Escritura quiere referirse solamente a ellos, les dice apóstoles. Y cuando habla de los discípulos, habla de todos los creyentes que les seguían. Los apóstoles, por supuesto, también eran discípulos, ¿sí? Pero la palabra apóstol designa un oficio, mientras que la palabra discípulo designa a todo un cuerpo de creyentes. A ello es entonces a lo que me estoy refiriendo, a ese cuerpo de creyentes, que por supuesto incluía los apóstoles. Por esta razón, la Iglesia, desde ese momento, el día de la resurrección, ha sido un momento de alegría, porque establece la certeza de nuestra victoria, y en y por medio de Jesucristo. Entonces, para nosotros es una fiesta. Por eso los domingos venimos como de fiesta, no como si anduviéramos trapeando. Ojalá y los pusieran, pero con la lengua, para que vean lo que es andar trapeando pisos sucios. Venimos a una fiesta. ¿Qué sentiría usted que en la boda de su hijo, ¿sí?, San Juan de las Esquinas llegara con los pantalones rotos, como acostumbran ahora, con el ombligote enseñándolo? Digo, ¿qué sentiría usted que una fiesta tan especial para usted? ¿Sí? De hecho, hay lugares en donde no le permiten a usted entrar así. Ahí lo cierran. ¿Por qué? Porque es un día de fiesta. Y una fiesta tiene una distintiva. Una fiesta no es un día común. El domingo no es un día común, no es un día ordinario, es un día especial. Y en toda celebración hay por lo menos 3 elementos. Primero, ¿sí?, el primer elemento es recordar. ¿Y a qué venimos? Recordamos que el domingo fue el día en que resucitó el Señor. Entonces, cada domingo es una celebración de la resurrección del Señor. El segundo elemento de toda celebración es también, hermanos, reconocer. ¿Sí? ¿Qué
¿Qué reconocemos? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y si tú no reconoces esa gracia, no reconoces su misericordia, pues obvio, no tienes nada que agradecer. Por eso a ti te da lo mismo vivir como sea, hablar como sea, vestir como sea, etcétera. ¿Sí? Porque tú no tienes nada que agradecer. Nosotros sí. Eso reconocemos. Que nos sacó de donde andábamos y nos hizo ver ahora la vida distinta. Vemos de una manera distinta los árboles. Vemos de una manera distinta el arco iris. A nosotros ya no nos espantan con el coco. Mira el arco iris. Ay, no le hagas así porque te va a salir un mezquino. Hijos de... Pero si dan ganas así de... Eso es a donde nos lleva la ignorancia, hermanos. ¿Sí? A la superstición. Y la superstición al fanatismo, hermanos. Entonces, tenemos una nueva cosmovisión. Vemos el mundo de otra manera. Interpretamos los eventos de otra manera. Eso es reconocer. Y el tercer elemento de toda celebración es regocijo. O sea, venimos alegres. No como si tuviéramos aquí atravesado el puerco espín o la biznaga. ¿O no hay alegría en nuestros rostros, hermanos? Ese es el rostro que debemos de reflejar siempre. Que vean en nosotros algo distinto. ¿Sí? Que no necesitemos aquí, para que vean que somos fans de los Beatles, pues aquí traer pues una de los Beatles, o etcétera, etcétera. Entonces ven, cada domingo el pueblo del Señor se reúne para celebrar. San Pablo, en términos de este hecho de la resurrección, él podría felizmente declarar: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No que no seamos insensibles a la partida de nuestros seres queridos, ¿sí? Perdonen otra vez, pues son de las únicas dos esferas donde más me he movido y son de las que tengo más experiencias. Cuando le avisan que lo van a operar, yo no sé de uno que le dé gusto. Me van a operar, órale, me van a operar, no, tiene mello. Pero sabe que pasando eso, en esperanza vive, que estará bien. ¿Sí? Porque una operación es para que usted viva más, para que viva mejor. No es para que pues ahí termine sus vidas, arregle su testamento, porque quién sabe si va a regresar. Es una esperanza de vida. Por eso entonces el apóstol Pablo puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pregúntenle o vean los testimonios de los hermanos que han muerto en estas circunstancias. Hay muchos testimonios. Bueno, cito uno, les recuerdo uno, de alguien que conocieron, el doctor Eder, ¿se acuerdan? Fue miembro de esta iglesia, fue anciano gobernante de esta iglesia, ahora radicado en Campeche. Su hermana murió de cáncer, pero dicen que sus últimas palabras, en lugar de decir lo que otros dicen, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así hay muchos testimonios, hermanos, muchos testimonios. Pero el mundo de hoy, al pasar de la fe en Dios a la fe en el hombre, porque ahí está su fe, que no me diga que no cree en nada, cree en lo que dijo Nietzsche, cree en lo que dijo Marx, cree en lo que dijo... Él es su Dios, así que no me diga que no tiene religión. Bueno, cuando ha dejado de creer en Dios, entonces cree en el hombre. Y entonces, del gozo y la confianza, ha pasado al temor y a la oscuridad. ¿Por qué? Porque va de duda en duda.
de pregunta en pregunta. Y apenas sí parece que encontró una respuesta y le surgió otra duda. Y busca la respuesta. Apenas cree que la encontró y le surgió otra duda, y así ab initio. Nunca habrá paz, nunca habrá tranquilidad. Es una sentencia escritural. No hay paz, dijo mi Dios, para el sin pío fe. Eso significa impío, que no tiene fe. Digo, fe en nuestro Señor, porque ya vimos que si tiene fe, siempre va a andar así. En el mundo moderno, que se ha preocupado mucho por la propiedad, por la prosperidad material, esa no ha aumentado su alegría. Al contrario, la angustia, cuando le llegan las notas, ¿no?, los recibos, el pago del teléfono, el pago del cable, el pago de quién sabe qué, el pago del gas, etcétera, etcétera. Y es una intranquilidad, la letra de la casa, la letra del coche, etcétera. Bueno, hasta los calcetines deben ya. Porque aparte de la victoria cristiana, la alegría de vivir se ha drenado en el hombre. No son pocos los que no le encuentran significado a la vida. No lo van a hallar. Digo, como luego dicen los dichos, si caras vemos, angustias no conocemos. Bueno, por ahí va el dicho, ¿sí? Cada hombre trae su angustia, cada mujer trae sus preguntas. Ahí están, y no descansará hasta que llegue Jesucristo, si llega. Esto lo dejó muy claro el apóstol Juan. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahí está. Pero no es una fe insípida, no es una fe ñoña, es una fe basada en conocimiento, es una fe basada en historia, etc. Por eso, hermanos, la exclamación del tema es verdad, el Señor ha resucitado. Esta es la declaración que encontramos aquí en Lucas. Dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Apenas voy en la introducción, hermano. Sí, yo pensé que iba a entrar a la conclusión. Bueno, parece un poquito el cambio en la sintaxis, ¿verdad?, entre lo que su servidor está anunciando, entre signos de admiración. Es verdad. Otra frase, entre signos de admiración. El Señor ha resucitado. Así dice la Escritura. Lo que pasa es que la sintaxis entre idioma e idioma cambia. Pero en griego leemos ontos, eyerte, ho, kyrios. Ontos es un adverbio que significa verdaderamente, realmente, en efecto. Y la otra palabra, eyerte, es un verbo, un tiempo que nosotros, bueno, tiene otro nombre para nosotros, aoristo pasado, del verbo egeiro, que significa resucitar. Entonces, y la última frase, vean, el sujeto va al último, ho kyrios, el Señor. Nosotros primero ponemos el sujeto, ¿sí? Y luego lo demás. El Señor ha resucitado en verdad. Esa es la sintaxis de nuestro idioma, ¿sí? Pero no podemos obligar a los griegos que lo hagan como nosotros. Es su idioma, es el de ellos. Entonces es nuestra tarea entenderlo. De manera que como ellos lo escriben, ontos, eyerte, ho, kyrios, significa, es verdad, el Señor ha resucitado, ho kyrios. Eso es lo que dice entonces
el verbo. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijeron eso? Es verdad. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí, que aquí hay una confesión comunitaria, no es individual. La iglesia siempre ha confesado pública y comunalmente. ¿Pero por qué es verdad? ¿Porque somos un dechado de fe? ¿Un dechado de creyentes? No. Las mismas mujeres que llegaron allí no creyeron en la resurrección. Creyeron que habían robado el cuerpo de Jesús. La mujer que estaba llorosa y se le acerca al Señor, pensando que era el hortelano, dime dónde está mi Señor para llevármelo. Y cuando se le acerca el Señor y la toca y entonces dice, Raboni. ¿Las mujeres creyeron? No. Van y le dicen a los discípulos, sí, luego, ¿no? Tampoco creyeron. Somos lerdos para creer, hermanos. Esa es nuestra realidad humana. ¿Sí? ¿Hasta cuándo empezaron a creer? Cuando se les apareció. ¿Y a las primeras? No. Porque incluso hay partes en el Evangelio que dicen que creyeron que era un fantasma. ¿Sí? Ni aún así viéndolo creían que era él. Entonces sucedieron una serie de eventos que los fueron llevando de madurez en madurez hasta decir, es verdad, ha resucitado. Es una conclusión lógica de un desarrollo histórico. Y por eso llegaron a esa conclusión. Otra cosa que quisiera también aquí llamar a su atención. Es muy común pensar, y de hecho he escuchado sermones así, que esta frase se la atribuyen a los caminantes de Maús, uno de ellos que se llamaba Cleofas, ¿sí? Y la narrativa como nos va llevando, y cuando llegamos aquí, nos da la impresión de que son los caminantes de Maús quienes dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. No. Veamos con atención. ¿Quiénes dijeron esa frase? Dice que estaban reunidos. En el versículo 13, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Sí? Conocemos el pasaje. Dos caminantes que se les llama los caminantes de Maús, pues iban de regreso a su casa. Ya, todo había acabado. ¿Sí? Fue una quimera. Creíamos que, pero pues, hasta ahí quedó. ¿Sí? Y el Señor los acompañó y el Señor les habló con las Escrituras desde Moisés. El Señor les abrió su corazón y pudieron ver entonces a Jesús. Y era noche, eran aproximadamente unos 10 kilómetros los que habían caminado. No había todavía Metrobús, mucho menos scooter. Todavía no nacían los Toyotas ni los Nissan. Así que 10 kilómetros, no hermanos, ahora ni una cuadra queremos caminar. ¿Sí? Ir de regreso otra vez, salir otros 10 kilómetros. Cualquiera de nosotros dirá, pues mañana, primera hora, me levanto temprano y me voy. Pero dice que esa misma hora, ¿sí? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Era una noticia que no podían esconder. Era algo así como aquel sitio de Samaria, ¿recuerdan? Los leprosos eran echados fuera. El Señor hace un milagro ahí y hace que las fuerzas invasoras huyan y dejen
todos sus pertrechos y toda su comida. Y los leprosos entonces fueron y encontraron comida, encontraron vestidos y de repente uno dice, no está bien lo que estamos haciendo. Vayamos al pueblo y démosle entonces la noticia. Esos leprosos entonces no fueron egoístas, ¿sí? Vieron que también en el pueblo había necesidad. Estos caminantes también dijeron, no, esa misma hora, esta noticia se tiene que saber. Pero cuando le hacen toc toc, ya estaban ahí los reunidos. Dice, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, no solo los apóstoles, sino también los discípulos. ¿Qué decían? Vean la frase. ¿Quiénes dijeron? Los apóstoles. ¿Quiénes dijeron? Los discípulos. Cuando Cleofas y su amigo les abrieron la puerta y iban a decir, y que les dicen, ha resucitado. Se quedaron, ¿no? Ellos iban a dar la noticia, pero al contrario, recibieron la noticia. ¿Sí lo alcanzamos a ver, hermanos? O me regreso al primer versículo de Génesis 1:1 para que lo vayamos viendo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Ya vemos una confesión colectiva. Por eso somos el pueblo de la resurrección. Porque si tú no crees en la resurrección, pues yo podría decirte, no tienes nada que hacer aquí. Así de sencillo. Porque aquí estamos solo los que creemos en la resurrección. Pero oramos al Señor para que Él abra tus ojos y te lleve a creer en la resurrección del Señor. Entonces, el asunto de la resurrección no es una opinión personal, no es una convicción, hermanos, porque hoy hablamos de convicciones. Tú puedes estar felizmente engañado y convencido, ¿sí? A muchas muchachitas les ha pasado. Están engañadas y convencidas que su novio las quiere. Y también algunos hombres, también algunos varones, por supuesto. Pero eso no hace que las cosas sean verdaderas, ¿verdad? Usted puede estar confiando en eso, ¿no? Entonces, no, aquí es un asunto de confesión. Esta fue la confesión del pueblo del Señor. Desde el momento en que resucitó, esas fueron sus palabras. De las mujeres a los discípulos, a los apóstoles, de los apóstoles a los discípulos. Y así se fue esparciendo entonces la noticia. Entonces, el asunto de la resurrección es un asunto de fe comunitaria. Avanzando un poquito el tiempo, en la era apostólica, surge el credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles no fue la conclusión de 11 hombres. Bueno, ya había 12 para esas fechas, ¿verdad? Matías ya había tomado el lugar del apóstol ausente. ¿Sí? No fue solo la confesión de estos 12 hombres. Para cuando el llamado credo de los apóstoles surgió, los apóstoles hacía muchos años que habían muerto. Juan, el último descendiente, ya había muerto. Fue la iglesia que fue instruida bajo la doctrina de los apóstoles, que confesó. Tan segura estaba que entonces lo puso por escrito, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es una confesión de la iglesia, aunque decimos con el credo de los apóstoles, es una confesión de la iglesia. Y lo puede ver usted en la Reforma, y lo puede usted seguir viendo. Entonces, hermanos, el asunto de la resurrección también es un asunto de confesión. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo debemos de asimilarlo aquí, sino confesarlo allá, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Pero hemos de entender una cosa, que la confesión de la iglesia
no es una simple quimera, una simple ilusión, sino que la confesión de la iglesia se fundamenta en las Escrituras. El versículo 27 nos narra que Jesús pacientemente habló con estos otros dos discípulos caminantes de Maús, y comenzando desde Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas. Para los judíos Josué era profeta, Josué, etcétera, etcétera, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Hermanos, solo quiero citar, ni siquiera los quiero llevar a que los lean, pero desde Génesis 3:15 ya ahí está anunciado el Tzar-A o Ser-E, la simiente. Ahí está identificado Jesús como simiente. Génesis 40:10, Shiloh, el que tiene el cetro de la autoridad. Números 24:17, Kohab, la estrella, el lucero de la mañana. Deuteronomio 18:15, Nadí, profeta como yo, el Señor les levantará. Y si seguimos, hermanos, está toda la Escritura está llena de ese testimonio. ¿Cuál es nuestro verdadero problema? ¿Por qué le asaltan dudas? ¿Por qué le aguijonean las dudas? Porque usted no lee las Escrituras. Lea la serpiente antigua. Usted lea los demonios. Y estos son los que le siembran la duda, no la Escritura, no el Espíritu Santo. Sus dudas nacen cuando se aleja de aquí. Por eso llegamos aquí llenos de dudas, hermanos. Porque ¿cuándo hemos abierto este libro? ¿Cuándo ha sido parte de nuestras vidas? Entonces, ven, ¿cuál es la razón, hermanos? Entonces, la confesión de fe está basada en el testimonio del Espíritu Santo, en el testimonio de las Escrituras. La frase entonces que dicen los discípulos es que el Señor ha resucitado de verdad. Aquí es, hermanos, donde tenemos que hacer un stop para usted y para mí, porque aquí todo cambia. Aquí hay un cambio, hermanos, muy enorme, porque la resurrección de Jesucristo es la fuente de una esperanza viva. Sin la resurrección usted y yo no tendríamos esperanzas. Primera de Pedro 1:3. Si alguien lo puede leer, por favor, hermano. Vean, aquel que dudó, aquel que traicionó a su Señor, ahora qué sublime poema dice de su maestro. Primera de Pedro 1:3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. ¿Por qué? Por la resurrección. Entonces, sin resurrección no hay esperanza. Usted seguirá en las tinieblas. Usted seguirá lleno de dudas. Pero por la resurrección, usted está en posibilidades de resucitar. ¿O no eso es lo que dijo el apóstol Pablo? Vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Muertos. ¿Por qué duda? Porque está muerto. Un cadáver no cree. No puede creer. ¿Podemos ver las dimensiones, hermanos? ¿Con cuántos cadáveres vivimos? ¿Con cuántos cadáveres convivimos? Es horrible. Véalo desde esa perspectiva y espántese. Ya no de los demás que debiera, de los nuestros. ¿O no se angustia? Yo sí me angustio. Y según yo, todos mis familiares creen en Cristo.
Ahora imagínense de los que no creen. Entonces debe ser una angustia tremenda. Pero cuando nosotros, por el Espíritu, somos traídos al nuevo nacimiento, entonces hay una esperanza. Cuando decimos o asimilamos esta confesión, el Señor ha resucitado de verdad, entonces esto quiere decir que Él vive. Y si vive, la vida tiene significado. Esta es otra cosa muy importante. Porque hay quienes no le encuentran sabor a los frijoles, aunque lleven tocino y guisado y epazote y guisados con mantequita de puerco, aunque los médicos dicen que no, ¿verdad? Que no debe de ser así, etc. La vida entonces adquiere otra dimensión. 2, usted tiene rumbo, sabe por dónde va, está seguro. Mientras que no tienen, miren, les pueden engañar, por aquí está, y para allá se van. Ay, no, está por acá, y por allá se van, véanlo. Parecen olas, de allá y para acá. Vean que no es por nada, hermanos. Pero cuando nosotros somos traídos a estas iglesias, hermanos, aquí crecemos, aquí nos conocen con el pelo negro. Bueno, también hay nutrice y quién sabe qué, y puede ser güerito y no sé cuántas, etcétera, ¿verdad? Aunque también hay las estrambóticas que se pintan color verde, morado, y etcétera. Entonces, hermanos, aquí morimos, aquí encanecemos. Cuando llegamos, la piel finita, la piel tersa, y aquí seguimos, 70, 80 años, empiezan a aparecer las arruguitas. Llegamos caminando así, y después vamos caminando así, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque tenemos rumbo, sabemos a dónde vamos. Pero el que no ha encontrado esto, ya me voy de aquí. No, aquí no cantan bonito, aquí no aplauden, no, aquí no hay profecía. Eso es, hermanos, ese es el punto. Y por eso debemos estar espantados. Los culpables somos nosotros mismos, nuestro corazón, no anclado en la resurrección de Jesucristo. Porque Él vive, entonces la vida tiene significado. Cuando nosotros creemos en la resurrección, cuando estamos seguros que Él vive, entonces para el creyente todas las cosas de la vida ayudan para bien. Hermanos, vean, cuando a alguien le sale algo mal, le echa la culpa a fulano, a sutano, todos tienen la culpa menos él. Cuando a nosotros nos sucede algo así, sí nos angustiamos, ¿no? Pero confiamos en esa promesa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sí? Cambia el sentido de la vida. Pregúntele a sus hijos ausentes si pueden confesar lo mismo que usted confiesa. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, hermanos. Pero tenemos que concluir, porque tienen que regresar, porque eso sí, les van a reclamar que no hay comida. Puro rezo, dicen. ¿Sí? En conclusión, hermanos, la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Hay quienes dicen, los discípulos robaron el cuerpo. Hermanos, toda una maquinaria, qué KGB ni qué ¿quiénes son? FBI, la CIA, el Mossad ahora, etcétera. Los hubieran encontrado, hermanos. Cuando quieren los encuentran. ¿Cómo que están desaparecidos 43? Por favor, ¿quién te lo va a creer, no? O sea, cuando quieren encontrar, encuentran. No los hubieran buscado y mostrar el cadáver. Miren, esta caterva de mentirosos. Aquí está su Che Guevara.
qué blasfemos, ¿verdad? Es que compararon a Jesucristo con el Che Guevara. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, ¿sí? No como lo que algunos dicen, que fue una alucinación colectiva. No, hermanos, no, espérenme tantito. Para que haya una alucinación colectiva tiene que haber una predisposición. Y los discípulos no esperaban que Jesús resucitara. Se los había dicho. Pero pues cuando lo vieron, bueno, no es enterradito, ya sepultadito, se acabó. Se acabó todo. No estaban psicológicamente preparados. Algunos exégetas de hoy dicen que Cristo realmente no murió. Surgió algo así, manejan términos como catalepsia y cosas por el estilo. Pues sí, vamos a suponer que no murió, que se desmayó y que etcétera. Pero la piedra estaba removida. ¿Quiénes la removieron? ¿Los soldados? Deben ser acusados de contubernio. ¿Sí? Traía en su bolsita el Señor ahí dinero para sobornar a los soldados romanos. Si cuando usted llega a la agencia le dice, saque todo su dinero y póngalo aquí y le firma. Y cuando hace, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Cómo los iba a sobornar para que movieran la tierra? Supónganse que él hace un esfuerzo de esos del hombre araña, ¿no? O del caballero de la noche, y casi quita la piedra. Pues hay que hubiera quedado exhausto. ¿Hubiera podido con un soldado? No, hermanos, esos hombres, su vida es entrenamiento, desde en la mañana hasta en la noche. Y no que nosotros corremos una cuadra y ya estamos... No, hermanos, toda su vida es... Estaban bien entrenados. ¿Cómo iba a poder con el mejor ejército entrenado de ese momento? Entonces, hermanos, simplemente no quieren creer. Y siempre van a encontrar justificaciones. Siempre. Si el Espíritu Santo no tiene misericordia de ellos. Por eso yo les aconsejo, oren al Señor. No para que su tierno corazoncito de su hijo, no. Ore para que Dios tenga misericordia de ellos y les estruje el corazón y se les aparezca como a Pablo. Verán si no se les vuelven las rodillas como de agua, ¿sí? Todas se les van a desvanecer. Hermanos, el Señor mismo le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero no creyeron de una manera cándida. Creyeron por el testimonio de las Escrituras. Creyeron por el testimonio de la iglesia. Creyeron por el testimonio del Espíritu Santo. Nosotros entonces, quienes somos el pueblo de la resurrección, debemos vivir con la alegría y la confianza de la victoria. Este es nuestro destino, la victoria, siempre hasta la victoria. No fueron los estudiantes del 68 los que inventaron esta, no, Churchill. Cuando todo estaba en su contra, nada parecía que Inglaterra se pudiera levantar. Francia ya había sucumbido, pero este era el siglo de Churchill. Hasta la victoria, siempre hasta la victoria. Entonces, ¿cómo nosotros nos apachurramos con el primer descalabro, con el primer problema? Sí, la vida raramente es fácil, hermanos. Yo no les tengo que contar de eso. Pero en Cristo y con Cristo, nuestro Rey, siempre será buena. Generalmente, estamos en medio de una batalla. Y eso debe de usted verlo. Algunos quizá ya lo percibieron. Porque estamos reunidos de enemigos. Ellos quisieran ver derrumbada nuestra fe.
Harán esfuerzos por minar nuestra fe, por convencernos de que lo que creemos es mentira, son ilusiones, cuentos de Walt Disney. No, los cuentos de hadas surgieron cuando la fe en Jesucristo desapareció. Las fuerzas del mal son reales, pero nuestra victoria ha sido asegurada y manifestada por la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, podemos cantar con la iglesia apostólica. Cierto, se recuerda a Adán, pero la maldición se anula. Eva es liberada de muerte a vida. La muerte es aniquilada y nosotros volvemos a vivir. Por eso, en los himnos clamamos en alta voz: bendito seas tú, oh Cristo nuestro Dios y Señor resucitado. Feliz día de la resurrección, pueblo de la resurrección. Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre, Rey nuestro. No hay palabras para describir, porque tú has sido fiel. Hemos sido nosotros quienes, nuestra fe en momentos ha sido atacada y debilitada, Señor, porque hemos descuidado los medios de gracia que tú nos das, y por eso te pedimos perdón. Pero hoy te damos gracias por recordarnos, por traer a nuestra memoria, a nuestro corazón, esta seguridad, que tu Hijo vive, y porque Él vive, la victoria está asegurada. Este estado de cosas finalmente pasarán. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva economía, nueva pedagogía, nueva filosofía, todo será nuevo, porque será guiado por tu Espíritu y tu palabra. Y eso es lo que anhelamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno Ver al Cristo Rey de Gloria. Número 122. Ver al Cristo Rey de Gloria, en el mundo el vencedor. En la guerra vuelve invicto, todos deben darle honor. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltadnos, exaltadnos, ricos triunfos trae Jesús. Contemplando allá en los cielos, en su refulgente luz. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad las alabanzas
tomen su lugar, hermanos. A continuación tenemos, también como respuesta a la palabra predicada, dar nuestros diezmos, ofrendas y primicias.